Con o sin diálogo, Cuba está lista para la democracia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. La verdad seguirá abriéndose paso con el ímpetu del agua que salta de un dique a otro. Razón tenía un amigo cuando, a propósito de un artículo sobre los sucesos recientes vinculados al movimiento San Isidro, acotó gentilmente: vamos a observar y cuando pase un tiempo hablamos. Su réplica me sugirió que quizás el artículo estaba pasado de optimismo, y viendo cómo han resultado las cosas, reconozco que el entusiasmo causado por el gesto ciudadano que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura me hizo creer de inmediato en una Cuba que aún se halla lejos. No hubo que esperar mucho para demostrar que estaba en lo cierto. Después de tensas jornadas con presencia de numerosas tropas especiales en las calles y una campaña de descrédito que cubrió todo disenso con la mancha infamante del mercenarismo, en la mañana de ayer se hizo oficial el portazo del diálogo por parte del régimen. Un burdo pronunciamiento publicado en el portal Cuba Debate corroboró lo que todos temían tras las hostilidades que habían precedido la fecha en la que 32 representantes elegidos democráticamente se sentarían a dialogar con el ministro de Cultura. De insolente fue tachada la carta que redactaron los que habrían que participar en las conversaciones. Ese fue el adjetivo escogido por algún escribano del castrismo para dejar en claro que el poder no está al servicio del pueblo, sino que espera que cada cubano sea un servidor, bueno únicamente para el silencio y la obediencia. Ser ciudadano, en el sentido lato del término, es una licencia que nadie en Cuba puede permitirse, so pena de ser acusado de delitos prefabricados por la seguridad del Estado para aniquilar la oposición política. En la Carta de Marras, suscrita por artistas e intelectuales, tanto del circuito institucional como del ámbito independiente, se exigieron garantías de protección porque el cerco policial alrededor del Ministerio de Cultura y las brigadas de repudio apostadas en la calle Paseo la noche del 27 de noviembre fueron enviadas allí por orden del ministro del Interior con la intención de agredir a los participantes en una sentada que fue pacífica desde el principio a fin. Se exigió el cese de la persecución y el hostigamiento, porque otra cosa no han hecho los gendarmes de la seguridad del Estado contra artistas e intelectuales cuya obra posee un sentido abiertamente cuestionador, o cuya actitud ha rebasado lo que se considera aceptable en un profesional de la cultura, para indagar en el origen político de la falta de libertades que agobian a los cubanos. Los centenares de demandantes que se solidarizaron con el movimiento San Isidro lo hicieron porque saben, aunque existan discrepancias en cuanto al presupuesto estético, forma y contenido, que lo ocurrido en la calle Damas 955 fue la chispa inicial, y hubiera sido deshonroso excluirlo de un diálogo que afectara fundamentalmente, en tanto han sido los más perseguidos por el régimen debido al mensaje político explícito en el discurso. Si se pidió tolerancia ante el pensamiento y las expresiones divergentes, cobertura por parte de la prensa independiente y una declaración pública por parte del Ministerio de Cultura una vez concluida la reunión, fue precisamente porque el régimen autorizó un bullying mediático, grosero y carente de evidencias creíbles para predisponer a la ciudadanía en contra de los demandantes, como si se tratara de una masa de delincuentes y no de egresados de centros de enseñanzas cubanos, muchos de ellos trabajadores en el sector estatal. La dictadura se ha comportado según lo previsto, procurando apartar a los creadores independientes por supuestos vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Una vez más, la palabra mercenario se utiliza para asustar a quienes cuentan con la prensa oficialista como única vía para informarse, aunque el relato de los presentes aquella noche se haya convertido en el escudo contra el cual ha estallado las columnas que, por no haber sido puestas en boca de Lázaro Manuel Alonso, ganan un ápice de veracidad. El gobierno cubano, que se autoproclama democrático, ha dado la espalda a los ciudadanos, tan consecuente a sus principios de paz que se plantaron indignados ante la institución, pero sin ofensas ni amenazas. Esa actitud conciliadora desentona con la Habana militarizada y con el odio que destilan los paramilitares, deseosos de patear a sus coterráneos en nombre de la revolución devenida secta. Lo cierto es que el diálogo jamás fue una alternativa para la dictadura porque se hubiera visto obligada a ceder. Los cuadros del PCC, que ocupan cargos inmerecidos, muy por encima de sus capacidades, no podrían medirse con el pensamiento libre que abrazan las nuevas generaciones y otros menos jóvenes que no se han dejado vencer ni seducir por el oportunismo inoculado del ADN nacional. Días atrás, el artista visual Julio César Llopis
definió a Cuba como un cólico en el universo. Pocas definiciones son más exactas. Ese malestar que a veces nos impide erguirnos, que nos lanza las bruces y nos hace desear que todo acabe pronto y como sea, persistirá durante un tiempo. El régimen en su soberbia puede creer que domina la situación, pero su reclutancia estuvo siempre en el horizonte de lo posible, aunque no de ellos, de los demandantes que se sienten menos decepcionados. Cuanto se ha hecho hasta ahora es incompatible con la derrota, a pesar del diálogo fracasado y la inicial sobredosis del optimismo. La verdad seguirá viéndose paso con el ímpetu del agua que salta de un dique a otro, pues por más que la dictadura se esfuerce en ocultarlo, un segmento importante de la sociedad cubana está lista para la democracia. Eso es mucho más de lo que ellos esperaban y es más de lo que se necesita para encaminar la nación hacia la luz. Siguiendo con las noticias, pintan consignas contra las tiendas en dólares en los muros de Cienfuegos. Las autoridades de Cruces organizaron un acto de desagravio en el Parque Martí, en apoyo a la Revolución Socialista y a sus líderes. Varios carteles aparecidos en las paredes de la pequeña ciudad de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, sorprendieron a los habitantes del lugar. Abajo la dictadura, queremos el cierre de las tiendas en dólares. Viva Cuba Libre, abajo Díaz-Canel, eran las consignas que podían leerse. Las pintadas fueron hechas durante la noche por desconocidos. Las fotos que ilustran este artículo fueron tomadas minutos antes de que las autoridades borraran los grafitis. Como consecuencia, hubo un considerable despliegue de fuerzas policiales durante toda la mañana, una vigilancia similar a la que tuvo lugar hace unos días en algunos centros comerciales de La Habana, con la diferencia de que en el cruce no existen tiendas en dólares por el momento, aunque se comenta de que abrirán una dentro de poco tiempo. Desde que el gobierno determinó el pasado julio la venta de alimentos y productos de aseo en las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, han ido en aumento el descontento de la población. El cierre de estos comercios es precisamente una de las peticiones del movimiento San Isidro, que considera que la medida divide a la sociedad en dos, los que tienen acceso a los dólares y los que no. En horas de la tarde, las autoridades de Cruces organizaron un acto de desagravio en el Parque Martí, en apoyo a la Revolución Socialista y a sus líderes, con canciones de Silvio Rodríguez. En ningún momento las autoridades hicieron referencia a las pintadas. Ya no saben qué decir, ya no saben qué hacer, comentó un vecino. Es tiempo de poner a temblar a todos los opresores, ahora les toca a ellos tener miedo. El medio local Radio Cruces reportó una tangana revolucionaria organizada por las autoridades en el municipio tras los incidentes. Las voces patrióticas se alzaron en el Comité de Defensa de la Revolución número 7 de la Zona 21, situada en el Consejo Popular San José del municipio de La Cruces, detalló la emisora. Los contrarrevolucionarios no tenían aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí derecho de hacer campaña contra la revolución. Se acabó, declaró en el acto oficial la estudiante Elianis Arduy. Este tipo de convocatoria ha ido sucediendo a lo largo de todo el país tras la huelga de varios hombres miembros del movimiento San Isidro y las protestas de cientos de artistas frente al Ministerio de Cultura de La Habana el pasado 27 de noviembre. La primera de estas tanganas ocurrió en el Paquetrillo de la capital cubana. A ella asistió el gobernante y títere castrista Miguel Díaz-Canel. La palabra tangana hace referencia a las manifestaciones estudiantiles contra el dictador Gerardo Machado en 1930, asusadas por la indignación que produjo la muerte del líder de 20 años, Rafael Trejo. Los piquetes de jóvenes se congregaban en las calles y plazas para exigir la renuncia del gobernante y con su actuación propiciaron el final de su mandato. Mientras tanto, cubanos protestan por la famosa tienda en las dunas que venderá en MLC. El régimen insiste en seguir abriendo nuevas tiendas en MLC, aunque las protestas por parte del pueblo en contra de la discriminación de los que no tienen dólares continúan en aumento. Las protestas de los cubanos contra las tiendas y establecimientos comerciales en moneda libremente convertibles continúa a lo largo y ancho del país, ahora con más fuerza desde que a finales de noviembre el movimiento San Isidro exigiera el cierre de todos estos comercios por constituir principalmente un tipo de segregación entre la mayoría del pueblo. El anuncio desató de inmediato las críticas de la población, pues es sabido que la mayoría de los cubanos no tienen acceso a los productos que se comercializan en estas tiendas y que las que venden sus productos en pesos convertibles y en pesos cubanos están desabastecidas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
No olviden suscribirse y nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el